Hola, bien. Estaba recordando que Dios tiene un sentido del humor bastante grande. Cuando yo tenía como 10, 11 años, estaba ahí sentado. Yo dije, ¿qué momento le pusieron rejas a esto? Cuando yo venía aquí a la escuelita dominical, yo para no estar en la escuelita dominical, yo me metía ahí abajo. Antes había una cortina ahí, entonces yo pasaba ahí y decía que ya terminó. Y es el sentido del humor de Dios, porque de algún día no estar interesado con Dios a estar aquí el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, llamo Jonathan Puede Herrera, pero unos me dicen Jonathan, otros Jonathan, entonces Jona está bien. Tengo un podcast que se llama Más como Jesús, sé que algunos de ustedes lo han visto, entonces me dedico a predicar de Dios en redes sociales. Y lo más importante que les quiero contar hoy es que soy seguidor de Cristo aproximadamente desde el 2011. El día de mi bautizo, nada cambió. No salió una paloma, se puso sobre mí. No se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado. Algunos dicen que más bien el día de mi bautizo, como que el agua quedó un poco negra cuando yo salí de todos los pecados. Bueno, ese era yo. Pero en su momento no entendí por qué tenía que bautizarme. Yo nada más dije, mira, bueno, me tengo que bautizar, Dios me estaba llamando. Me dieron un disco en donde venía la explicación de por qué era importante bautizarse y mi disco no funcionó. En ese entonces no había redes sociales, no había muchas cosas. Entonces usted ponía el disco en DVD, veía toda la explicación y bueno, mi disco no funcionó. Yo nunca supe, lo que sé fue que me bauticé por obediencia a Cristo. Pero antes de contarles lo que pasó después de mi bautizo, vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos libremente a la luz de tu palabra. Señor, te pido que nos hables sobre esta gracia, Señor, que nos cambia, sobre esta gracia que nos trae libertad. Te pido, Espíritu Santo, que abras los corazones de las personas que van a escuchar tu mensaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, lo que sí sucedió después de mi bautizo es que ya estaba de nuevo en todos los malos hábitos que yo había dicho a Dios. Dios, ya esto no. Yo pensaba que yo me bautizaba y iba a quedar curado de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó a la semana? Bueno, a la semana de mi bautizo ya estaba consumiendo pornografía de nuevo. Todos los días. Y dije, ¿pero qué es esto? Yo ya me bauticé, yo pensé que las cosas iban a cambiar. Después de mi bautizo, estaba diciendo todas las malas palabras que ustedes se pueden imaginar, de verdad. Hace un tiempo, un ex compañero mío del colegio me dice, estábamos jugando Play, y me dice, Jona, ¿qué le pasó? Está el Jona mal hablado que yo conozco, el Jona que era buenísimo para hacerle bullying a las personas. ¿Qué pasó con Jona? Bueno, igualmente, a las semanas después de mi bautizo, seguía siendo el niño rebelde, el que se escondía de ahí abajo para no escuchar lo que tenía que decir de Dios. Ese era yo. Y fue ahí donde empecé a tener como una dualidad bastante rara, en la que yo decía, bueno, peco, pero Dios me perdona. Pero vuelvo a pecar y Dios me vuelve a perdonar. ¿Qué está pasando, verdad? Entonces, desde muy niño empecé a tener curiosidad por esta palabra gracia. Hace un tiempo atrás venía de la playa con unos amigos y de regreso nos trajo una presa bastante fuerte en la ruta 27 y yo venía atrás con el primo de un amigo y lo venía evangelizando por qué tenía que seguir a Cristo, por qué era la mejor decisión, por qué todo en su vida iba a mejorar si seguía a Cristo. Yo venía hora tras hora y yo veía que mi amigo me veía del retrovisor porque él venía manejando. Ya usted lo tiene, ya que casi lo evangelizamos, ¿verdad? Y yo ya estaba, cuando lo invitaba, en ese entonces era Ileos, y yo decía, bueno, ¿cuándo lo voy a invitar a Ileos? Y ya estaba todo el plan, ¿verdad? Bueno, lo dejamos en la casa, seguimos, y a los días estamos jugando Fortnite, y estamos ahí con todos los amigos, y él me dice, Jonas, es que hay algo que yo no entiendo de usted, que es la gracia. Y yo lo vuelvo así súper extrañar, y digo, ¿cómo que la gracia? No, Jonas, que usted menciona mucho la gracia, pero yo no entiendo qué es la gracia. Y así como mi amigo, vamos a aprender un poco sobre qué es la gracia, pero la que reconcilia. La palabra reconciliar va mucho más allá que perdonar o disculpar. Todos busqué la definición de reconciliar. El diccionario de la lengua española dice que reconciliar es volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Esto quiere decir que reconciliar va mucho más allá de, mira, me hiciste daño, te perdono y continuamos. Muchas veces nos pasa eso, alguien nos hizo daño en el trabajo, en la universidad y, ¿sabes qué? Te perdono y cada uno se va por su lado. Pero la palabra reconciliar va mucho más allá de eso. Dice acordar los ánimos desunidos, volver a la amistad.
Eso es reconciliar. Quiere decir que en algún momento tuvimos un conflicto con alguien o con algo y bueno, volvimos al estado de amistad que teníamos. Dice Romanos 5, del 1 al 2, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Vuelvo a leer el 2. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Una vez más, la palabra gracia está a través de toda la Biblia, pero ¿para qué sirve la gracia? Y es aquí donde quiero escuchar a un par de personas y les quiero preguntar. Digamos que yo no sé nada de Dios, soy una persona nueva en la fe y tengo una curiosidad. ¿Qué necesito yo para entrar al cielo? ¿Cuál es el parámetro que yo necesito para entrar al cielo? ¿Qué me dirían? Escucho un par de personas. Aceptar la gracia, Dani. Aceptar a Cristo en el corazón. ¿Uno más quiera participar? Sofi. Tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Ese está buenísimo. Lo que yo anoté es perfección. Por ahí les dejo unos versículos para que lo estudien. Esa es la tarea de ustedes, ver esos versículos y entender por qué es perfección. Ahora bien, si usted y yo somos perfectos, definitivamente yo soy cero perfecto, se los puedo asegurar. De hecho, luché mucho porque yo decía, qué difícil, Dios, tengo que predicar de la gracia, y ahora soy todavía más consciente de todas las metidas de pata que tengo, y era súper complicado todos estos días, y yo decía, bueno, voy a predicar de la gracia, vamos de nuevo. Bueno, no somos perfectos, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si el parámetro para entrar al cielo es perfección y no somos perfectos? Dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados de por vida. Recuerdo años atrás, ya estaba sobrio, la pornografía iba súper bien, iba ya embuchado, y ya quedé curado. Los que llevamos Living Free sabemos que es una frase que fatal, no podemos decirla, nunca quedamos curados, eso se lucha para toda la vida, tenemos que estar firmes en el área. Y decía, no, ya no me preocupo de esto, estoy bien, estoy perfecto. Y un día, nunca se me va a olvidar, meto las patas de nuevo y vuelvo a recaer. Y cuando termino de recaer, empiezo a tener un ataque de pánico y yo digo, Dios, ¿pero qué es esto? Yo juré que nunca más iba a estar aquí, yo pensé que ya era libre, yo pensé que ya no luchaba con esto. ¿Qué está pasando? En medio de mi ataque de pánico, sé que algunos de ustedes conocen lo que es un ataque de pánico. Estoy gritando, quiero golpear las cosas, estoy solo en la casa, iba a romper el espejo, pero me acordé que ya lo había roto antes y no lo podía romper. Y estoy así, en esos ataques de pánico, llorando, y cuando me doy cuenta estoy llamando a un amigo. Y le digo, Mae, lo volví a hacer. Pensé que ya no esto era un problema, Mae, me voy para el infierno, Dios no me quiere, Dios no me ama, la gracia de Dios, eso no es para mí. Estoy ahí, luchando. Y él me dice algo que me marcó de por vida. Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y yo le digo, ma, es que no lo entiendo, ¿cómo que ya no hay condenación? ¿Qué significa? No, ma, eso no es para mí. Yo voy para el infierno, yo estaba llorando, estaba enojado porque lo había vuelto a hacer. Lo que le dije a Dios que no lo iba a volver a hacer nunca, lo volví a hacer. Y él me decía, Juanita, Romanos 8:1, métaselo en la cabeza, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Y en medio de eso, pues fue un versículo que me empezó a ayudar a entender un poco más la gracia de Dios. Hace unos cuantos días hablaba con un amigo mío y le decía, es que ya no le ha pedido perdón a Dios de todas las maneras posibles, de rodillas, orando, leyendo la Biblia, hablando con un amigo. Y yo decía, esto parece que es como un ciclo sin fin. Y es ahí donde la palabra gracia entra en juego. Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no tenga que haber una renovación en nuestra mente. Esto no quiere decir que podemos hacer lo que nos da la gana sabiendo que Dios nos perdona. Por supuesto que no. Porque si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que debemos ser renovados, que debemos trabajar en nuestras luchas, pero, una vez más, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Veía un video en redes sociales que me impactó muy fuerte. Y es Jesús, cuando Él está siendo crucificado, Él dice una frase que a veces pasamos por alto y no entendemos lo que significa, pero es, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lo que decía esta persona que graba el video es, realmente no sabía los romanos lo que hacían, sabían dónde clavar los clavos,
sabían dónde poner la corona de espinas, sabían cómo hacer humillado al Rey de Reyes. Ellos lo sabían lo que ponían en el letrero de la cruz cuando se estaban viendo él ser el Rey de los judíos. Y también sabían dónde clavar las lanzas para dar una muerte dolorosa. Ellos sabían lo que estaban haciendo. De alguna u otra manera, yo anotaba en mis notas cuando realizaba esto, y es: cuando nosotros pecamos, realmente no sabemos lo que hacemos. Porque creo que, así como ustedes se podrán sentir identificados como yo, uno sabe lo que le espera después del pecado. Uno sabe la sensación, sea lo que sea envidia, eso que tal vez usted va en la universidad y dice: uy, qué pereza este compañero, uy, este es el que siempre habla en la clase. Me decía, me confiesa una compañera de clase y me dice: bueno, eso usted siempre habla. Cuando nadie levanta la mano, usted es el que habla, ¿verdad? Más usted sí sapo, me decía, y yo me sentía, qué triste. Y a veces nos pasa eso. A veces vamos manejando, tenemos un colerón y le decíamos que Dios lo bendiga, ojalá que nadie lo golpea. Un día un amigo me decía: bueno, es que yo a ese tipo de personas a los que no saben manejar les deseo que ojalá tengan un accidente, pero suavecito, como para que aprendan, ¿verdad? Eso no se vale. Y realmente sabemos lo que hacemos. Aún si este es su primer día en una iglesia, aún si usted nunca ha escuchado nada sobre Jesús, creo que usted sabe cómo se siente cuando hace cierto tipo de cosas. No se siente bien, se siente mal, nos sentimos sucios, sea lo que sea. Aún si este es su primer día de fe, o no sabe nada de Jesús, o lo trajeron obligado, creo que algunos de ustedes saben que después de ciertas actitudes nos sentimos mal. Realmente no sabemos lo que hacemos cuando pecamos. Esa es la gracia que reconcilia. Jesús diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, que el castigo, Padre, que el castigo sea a través de mí, no a través de ellos, porque ellos no pueden pasar con el castigo. Eso es la gracia que reconcilia. El Jonás que volvió después de muchos años, bueno, esa es la gracia que reconcilia. Y cada uno de ustedes tiene sus luchas, cada día ustedes luchan con diferentes cosas. Ustedes saben bien cuál es el nombre de esa cosa o diferentes cosas. Algunos de ustedes hoy es el día de rendir cuentas con el Señor y ponerse al día. Porque creo que si ustedes vienen y se exponen a la palabra de Dios, a esto, es imposible que ustedes hagan igual. De alguna manera algo de eso te va a incomodar, así como algo a mí me incomodó. Yo era súper mal hablado y un día, por ahí en 2019, Dios me dice: Jona, abre un podcast. Y digo: mira, está bonito. Siempre en el colegio había querido tener un podcast con mis amigos para hablar de videojuegos, para hablar de fútbol, esas cosas totalmente banales. Entonces dije: mira, está bien, voy a hablar un podcast, voy a abrir un podcast. Y cuando empiezo a grabar el primer episodio, me doy cuenta de lo mal hablado que era. Nunca antes me había dado cuenta. Realmente pasaba por alto muchas cosas. Y bueno, lancé mi primer video y me dice mi mamá: Jona, el mensaje estuvo bien, pero dijiste demasiadas veces mae. Intentarlo decirlo menos, me decía. Y yo decía: qué complicado que hago, ¿verdad? Porque cuando uno se expone a la palabra de Dios, de alguna u otra manera, esta nos transforma. Hoy es el día de algunos de ustedes de tomar cuentas con Dios. Bueno, ese es el primer punto, la gracia que me reconcilia con Dios. Vamos con el segundo punto, la gracia que me reconcilia con los demás. Vamos a leer un poco, no por el mucho texto, pero creo que a veces es necesario. Efesios 2, del 11 al 22, y dice: recuerden, en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Punto importante: Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ahora bien, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos que ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Punto número 2, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos del pueblo elegido de Dios
Punto número 3, miembros de la familia de Dios. Estaba en terapia por ahí de los 18 años más o menos, y le digo a la terapeuta, le digo, es que verás que yo no sé, yo como que soy muy violento, siempre estoy enojado, siempre soy agresivo, no sé qué me pasa. En ese entonces estaba pasando una temporada muy dura en mi vida, estaba con quimioterapia, estaba bastante enfermo, y yo dije, bueno, de repente puede ser que los medicamentos, la situación tan difícil, lo que vivía en el hogar, me tenía muy enojado. Y es ahí donde, nunca se me va a olvidar, la psicóloga me pregunta, Juana, mira, contame un poco sobre tu niñez. Y empiezo yo a hacer memoria. Bueno, tuve un padre un poco violento que fue cambiando conforme los años, un padre que tenía ciertas adicciones, una mamá que viene de una familia súper disfuncional, y yo le contaba sobre todos. Bueno, tengo una hermana menor, ahí va, nos peleamos mucho, le decía yo, y le hablaba sobre todos, pero de alguna otra manera no le hablaba sobre mí. Fueron 9 meses intensivos de terapia, y en una de las sesiones se me desbloqueó un recuerdo. Lo había olvidado por completo. Recuerdo que cuando tenía por ahí de 8 a 11 años más o menos, en mi casa había una niñera. O sea, ella me cuidaba a mí y a mi hermana. Resulta que esta persona me abusó a mí físicamente. Día tras día ella me golpeaba. Por ahí tengo un par de días de guerra que digo yo. Y recuerdo que estoy en una noche y yo digo, ¿sabes qué? Yo la voy a matar. Con 10 años. Digo, yo decía, esta señora, la vi una señora, después me di cuenta que tenía como 20, 21 años de edad de algunos de ustedes. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo a ella hoy la mato. Y estoy llorando en terapia, porque yo imaginaba cómo iba a hacer todo eso. Y digo, yo le decía a la psicóloga, perdón, es que yo no soy un asesino. Yo no la quería matar, pero y ya después me explica que es una reacción de un niño de defensa. Pero 3 años. Recuerdo que en el colegio un amigo me dice, años después, me dice, sí, claro, yo recuerdo cuando iba a la casa de Jona y ella le pegaba y Jona se defendía y así se ponía a llorar. Vergüenza total. Por una serie de medicamentos y de cremas que necesitaba mi piel, pues esta persona también me vio desnuda muchas veces. Intimidad cero. Entonces entendí por qué había sido violento durante mucho tiempo de mi vida. Resulta que estoy un día en el salón general. Los que no van al culto los invito, sábados y domingos también. A veces es importante no solo quedarnos con lo de los martes, sino también ir a los fines de semana. Y viene la Santa Cena, lo que había participado año tras año. Todos los días venía la Santa Cena, creo que es una vez al mes, y ahí está yo, las citas se quedan. Y recuerdo que estoy leyendo en las pantallas y dice la persona, bueno, un sentido de indignidad. Están leyendo todos los requerimientos para tener una santa cena saludable. Y llega al punto de, si usted tiene algún pendiente con alguien o tiene alguien que perdonar, tienes que perdonarlo. Y Dios me recuerda a 3 personas, a la persona que me había agredido y a mis papás. Porque durante mucho tiempo yo les recriminé por qué no hicieron nada, por qué dejaron que me maltrataran cuando era tan solo un niño, por qué permitieron que pasara por todas esas cosas. Y le digo a Dios, agarro la tacita, le digo, Dios, creo que, ¿sabe qué? Hoy no participo de la Santa Cena. La dejé a un lado, en ese entonces no venían selladas, le dan con un pancito y el vasito, y digo, ¿sabe qué, Dios? Creo que hoy no. Y bueno, van orando y recuerdo la voz audible de Dios diciendo, si quieres ser mi discípulo, tienes que perdonar a esa persona. Eso fue así como me quedé así en silencio. Digo, ¿cómo, Dios? Que si quiero ser su discípulo tengo que perdonarlo, pero yo no le debo perdón a nadie. Más bien, ¿por qué no castiga a esa persona que me hizo daño? Estoy teniendo un conflicto interno. Dios, ¿por qué es que usted no castiga a esa persona? Más bien, Dios, porque usted permitió que yo pasara por todas esas cosas, porque yo era un niño, no me podía defender. Y estoy teniendo ese diálogo con Dios. Y Dios nada más me venía diciendo, si quieres ser mi discípulo, tienes que perdonar a esa persona. Punto. No había en medio, no había un día así y otro día no. Y digo, bueno, ¿sabe qué, Dios? Yo todavía quiero ser su discípulo. Agarré el vasito para adentro, deme el pan y me fui. Y entramos a un tema muy complicado del perdón. Los que no vieron la predicación del fin de semana, Ricardo lo dejó bastante claro sobre lo que es el perdón. Es una tarea difícil, no es una tarea de una vez.
requiere un proceso. A veces requerirá ir a terapia, a veces requerirá hablarlo con alguien más, a veces requerirá trabajarlo con Dios, con su palabra. Pero bueno, Jonah, si verdaderamente quieres seguirme, tienes que perdonar a esas personas que también te hicieron bullying en el colegio. Como tenía mucha alergia, en ese entonces estaba muy enfermo, yo me pasaba rascando por todos lados y se burlaban de mí, Resulta que cuando yo crezco, bueno, ya era más atlético, jugaba fútbol, hacía artes marciales, y lo que hice fue hacer todo lo que a mí me hicieron a mí. Y ahí fue cuando entendí. Recuerdo una vez que agarré a un compañero a golpes y le daba, tuve un ataque de ira de esos que trabajé en terapia. Y después le tuve que pedir perdón, todas las consecuencias las tuve que asumir porque esa es otra. El pecado trae consecuencias y las tenemos que asumir. Entonces, tuve que perdonar a la persona, así como a mí me habían perdonado. Y vamos cerrando. Y hace unos años años atrás me metí en una bronca y dañé a mis ex compañeros de ese entonces. Y tenía a mis amigos llorando al frente mío diciendo, bueno, es que usted hizo esto y lo otro. Y yo no me podía quitar. Solo tuve que aceptar lo que había hecho y pedir perdón. Bueno, resulta que hace unos ciertos meses veo a un ex compañero de esos, me lo topo en la iglesia y digo, ¿será que lo saludo? ¿Será que no lo saludo? ¿Será que todavía se acuerda? Ya han pasado años. Bueno, hoy lo saludo y le digo, mira, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y le dije, sí, bueno, yo asumí que no me querían ver después de todo lo que pasó. Y él me dice, ¿sabe qué, Jonah? Dios perdona. Qué alivio escuchar de eso una persona a la que yo había herido. Aprendí que debía reconciliar, así como yo en algún momento, pues yo no tuve la oportunidad de ver a la persona que me hizo daño y decirle, mira, te perdono, pues nunca la volví a ver por mucho tiempo, le decía, hermano, pero la perdoné en mi corazón, así como algún día yo fui perdonado. Amigos, perdón que sea tan puntual, pero muchas veces, aún así, dentro de los miembros de la familia, aquí, andamos en chismes entre nosotros. Hacemos daño, mira, uy, qué pereza, predica Jonah, que tiene un podcast y se cree ahí el influencer, uy, no, ¿sabe qué? Mejor hoy no voy a ir, eso pasa, no me digan que no. O a veces salimos de aquí y lo que hacemos es borracheras, relaciones sexuales fuera del matrimonio, y nos dañamos unos a otros constantemente. Bueno, hoy es el día también, no solo reconciliarnos con el Señor, sino también de perdonar a esas personas que nos han hecho daño. Si tienen la posibilidad, así como tal vez yo no la tuve, pedir perdón antes de que las consecuencias sean más graves. Pedir perdón. Ustedes tienen un papelito, ahí tienen unos papelitos, tienen unos lápices. Quiero hacer 3 invitaciones puntuales el día de hoy. El primero es esa cosa que Dios le está pidiendo, que usted sabe que Dios le ha pedido y que no te permite. Sí, hoy es el día de entregarle a Dios eso que Él está pidiendo, eso que no te permite avanzar en la relación con Dios. Hoy es el día también de anotar en ese papelito a esa persona que tienes que perdonar, a esa persona que te hizo daño, que no es fácil. Créanme, como alguien que fue abusado, como alguien que sufrió bullying, como alguien que sufrió muchas cosas, créanme, les prometo que sé que no es fácil. Después de que lo anotan, los quiero invitar a pegarlo en esa cruz y entregárselo a Dios. No se preocupen, nadie los va a leer. Si les da vergüenza que alguien, por pensar que alguien lo va a leer, déjenlo en blanco, pero haga el propósito de venir y entregarle eso a Dios. Así como en algún momento yo lo hice, los invito. Lo último que quiero pasar, quiero invitar a alguien, no sé quién es, no sé quién sea. Si algo de lo que yo le dije es con usted, y así como yo hace 10 años aproximadamente acepté a Cristo y empecé a luchar con esas cosas que no son fáciles, quiero invitar a que pase aquí adelante y vamos a orar por usted. Pueda cerrar orando. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de tu gracia. Gracias por tu perfecto amor, Dios. Esa gracia que
que nos permite reconciliarnos contigo, aún sabiendo las cosas que hemos hecho. Gracias, Padre, por la oportunidad de entregar estas cargas y ya no lucharlas solo. Es tu palabra que tu yugo es liviano, que tu carga es sencilla, Señor. Así que cargamos el día de hoy con tu yugo. Padre, te pido que podamos encontrar paz, que podamos perdonar a esa persona que nos hizo daño, que podamos empezar a caminar en libertad, en esa libertad que nos libera, Señor, que nos permite caminar más tranquilos. Señor, hoy comienza un día, así como hace 10 años yo acepté a Cristo en este mismo salón, a esa persona, esas personas que el día de hoy